Gracias, Señor, porque tú derramaste esa sangre por cada uno de nosotros. Nos limpiaste, nos purificaste, Rey. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú no nos has fallado. Nosotros sí te hemos fallado. Gracias, Señor, porque todo lo que tú prometes lo cumples, pero lo que nosotros hemos prometido lo hemos incumplido. Perdónanos, Rey, en esta hora. Por eso venimos aquí a tu casa con un corazón contrito y humillado. Toma, Señor, hoy el control de este servicio. Toma el control de tu palabra, Rey, pero también toma el control de cada uno de mis amados santos y santas. Gracias, Señor, por haberlos traído, porque ellos vienen con sed y hambre de ti, Rey, porque vienen, Señor, cada día aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por adoctrinarnos, Rey. Gracias porque el mundo no nos puede engañar, Rey. Gracias por enseñarnos todo lo que tú nos has enseñado. Por eso aquí estamos una noche más, sentados a tu mesa para compartir el alimento que tú nos tienes. Por eso te damos la bienvenida a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, mi Ruach HaKadosh, y mis santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece, con el mejor aplauso que tú hayas traído. Podemos sentarnos. Muy buenas noches, mis santos y santas. Bueno, la palabra de hoy, el cristiano puro y el cristiano impuro, ¿cierto? Y lo dice la palabra, porque la palabra está escrita y todo lo que vivimos hoy en nuestras vidas está escrito en la palabra. Entonces, el cristiano puro no es solamente el que viene a la iglesia. El cristiano puro no es solamente el que da el diezmo, sino el que limpia su interior. Por eso la palabra y Yeshua HaMashiach le hablaba al pueblo de Israel y le decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque por fuera todos nos vemos lindos, bellos, bonitos, ¿cierto? Pero por dentro, ¿qué tenemos? Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Que este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos. Y muchos hablan de Yahweh, pero no muchos hablan con Yahweh. Todos hablamos de Yahweh y damos prosa y damos, mejor dicho, cualquier cantidad de prédicas. Pero la pregunta es, ¿tú hablas con Yahweh? ¿Cierto? Entonces te invito a que vayas allí al libro de Tito. Pablo le estaba hablando a Tito, porque Tito fue discípulo de Pablo. Y vemos la primera corriente de pastores o de pastorado. Pablo, Timoteo, Tito, Filemón. 4 pastores. Y siempre Pablo los adoctrinó, siempre Pablo se preocupó por ellos, para que de la buena enseñanza de Pablo, ellos hicieran lo mismo. Pero muchas veces y hoy en día queremos cada uno hacer su toldo aparte, porque soy yo, yo y yo. Pero aquí la palabra me dice que Timoteo, Tito y Filemón se sujetaron a Pablo. Entonces, hermano, allí en Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero si nos ponemos a mirar desde el 1, encontramos, hermano, hermana, que en el 13 y en el 14, la mala reputación que tenían los cretenses, o sea, los de Creta, ¿sí ven? Eran glotones, ociosos, mentirosos. Y si tú vas al principio de este capítulo, desde el 5, vas a encontrar requisitos de los diáconos y obispos. No cualquiera, mi hermano. Para que tú puedas predicar, para que tú puedas servir, tiene que cumplir con unas normas que dice la Biblia. Pero muchas veces nosotros violamos esas normas. Entonces, Pablo le dice a Tito, mire los de Creta, son ociosos, son golosos, son glotones, son mentirosos, son engañadores. Y ahí yo veo un pueblo, unos son puros y otros impuros.
Y yo te digo en esta noche, hermano, hermana, si tú estás en un nivel espiritual, no te juntes con personas que no oran, que no interceden. No te juntes con personas que son impuras, tanto espiritual como naturalmente. ¿Por qué? Espiritualmente no oran, no vienen a la iglesia, pero sí quiere que vayan y oren por ellos. Eso es un cristiano impuro. El cristiano puro puede venir a la iglesia, pero hermano, tú lo conoces si es un cristiano de oración, de intercesión y de guerra espiritual. Porque aquí nos vemos como puros, pero hermano, hermana, ¿será que estamos haciendo guerra? ¿Será que estamos ayunando? ¿Será que estamos estudiando la palabra, lógicamente? Entonces dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas son puras para los puros. Si ve, hermano, hermana, un hombre, una mujer, un cristiano o una cristiana de un corazón puro, todo es puro. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento, ¿cierto? Dice, más para los corrompidos, mire lo que dice Pablo, corrompidos, o sea, una persona o un cristiano, hermano, hermana, que tiene malos pensamientos, que tiene malas actitudes, que tiene malos comportamientos, hermano, que no le interesa hacerle mal a nadie, que no le interesa hablar mal de nadie, que no le interesa poner por el piso a nadie. Es una persona corrompida que todavía está diciendo groserías, que está haciendo cosas que van en contra de la palabra. Una persona corrompida es la que está pensando en robar, en engañar, en adulterio, en lujuria, en fornicación, en mentira. Hermano, son personas corrompidas. Y nosotros como cristianos puros debemos discernir. No le diga hermano a cualquier persona. Porque tú le puedes decir hermano al demonio. Y tú no le puedes decir hermano. De pronto amigo. Y eso. Pero es un conocido, nada más. Pero uno escucha que a todo el mundo le dicen hermano. Inclusive yo a veces caigo en esa trampa de decirle a cualquier persona hermano. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque tú a cualquier persona no le dices, este es mi hermano, ¿cierto? No. Nuestros hermanos biológicos son nuestros hermanos biológicos. Nuestros hermanos espirituales son nuestros hermanos espirituales. Pero tú no le puedes decir a Satanás mi hermano. Para que cambiemos el léxico. Entonces dice aquí, más para los corrompidos e incrédulos. Hermano, ¿qué hace orando por esa persona que ya no va a dar nada? ¿Cuánto llevas orando? Hermano, tenga fe, pero hay personas que están predestinadas para hacer el mal. Y tú te estás desgastando, desgañetándose, pidiendo oración aquí y allá, hermano, pero son personas corrompidas. Y por tu mal testimonio, estas personas son incrédulas. Porque lo más doloroso es que cuando nosotros somos mal testimonio, ¿cómo pretendemos evangelizar? Si el mundo sabe que nosotros somos mal testimonio. Entonces, incrédulos, nada le es puro. ¿Sí ven? Eso para qué voy tanto a la iglesia. Eso para qué leo la palabra. Eso los cristianos son unos hipócritas, todos son unos falsos, aparentan una cosa en la iglesia, pero en las casas son diferentes. Claro, mi hermano, aquí lo está diciendo la palabra. Son cristianos corrompidos, que no le interesa, hermano, hermana, si tú eres un cristiano o una cristiana iracundo o irascible, a ti no te interesa estallar delante de quien sea. Porque una persona no es consciente. El sistema sanguíneo, el sistema nervioso se le subió a la cabeza. Y esta persona no mide consecuencias. Entonces explota o estalla sin mirar a su alrededor quién está. Hermano, hermana, tú tienes que cambiar esos modales. ¿Por qué? Porque, o si no eres un cristiano corrompido. Porque a ti no te interesa, hermano, hermana, quien esté delante tuyo o detrás tuyo. Y después viene la vergüenza pública. Mire ese cristiano, esa actitud, ese comportamiento. Hermano, hermana, no seas corrompido. Y corrompido no es en la parte íntima, sino en la parte espiritual. Cuando tú le dices a tu hermano, ¿para qué va tanto a la iglesia? Quédese en la casa. Pero mamá, todos los días en la iglesia, allá que le dan, ¿cierto, hermano?
Eso es gente corrompida. Y gente que conoce ya de la palabra. Y son piedra de tropiezo. Y más bobito nosotros que nos dejamos contagiar por ellos. Y decimos, no, pues yo no voy, razón tiene mi hijo, razón tiene mi hija, razón tiene mi abuelito. No, mi hermano, ellos no tienen la razón. Nosotros somos los que tenemos la razón para tomar la decisión de venir o no venir. Entonces dice la palabra, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, ¿qué hace hablando con personas que a toda hora es diciendo groserías? ¿Cuál es su entorno? Hermano, por más que tú quieras rechazar, pero tu espíritu está escuchando. Y el espíritu está acongojado. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, nosotros no debemos estar en los círculos del mundo. Nosotros debemos estar en la unidad del espíritu con los hermanos de Yeshua HaMashiach. Entonces dice que la mente y su conciencia están corrompidas. Mira, hermano, hermana, ¿de qué nos sirve haber recibido a Yeshua HaMashiach? Si, hermano, hermana, todavía tenemos malos pensamientos, si todavía tenemos malas actitudes, si estamos pensando en desquitarnos, en vengarnos, en hacer el mal, hermano, hermana, son cristianos corrompidos. Su mente y su conciencia, hermano, lo único que piensan es en vengarse, en desquitarse, en robar, en engañar, en traicionar. Hermano, eso es lo que tienen que hacer con nosotros cuando recibimos a nuestro Yeshua HaMashiach en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Hacer un proceso en nuestra mente y hacer un proceso en nuestra conciencia. ¿Ustedes saben que la conciencia nos falla? Claro. ¿Por qué? Porque el consciente y el subconsciente, el enemigo lo trabaja. Nosotros no lo trabajamos. Nosotros nos dejamos influenciar por él. Y nos mete tantos dardos que nosotros creemos que está bien. Y aquí dice la palabra que todas las cosas son puras para nosotros los cristianos puros, los transparentes, los honestos, los sinceros. Por eso tú tienes que caminar con personas transparentes, honestas, sinceras, que te estén empujando a leer la palabra, a venir a la iglesia, hermano. Pero el cristiano impuro es el que es piedra de tropiezo. Entonces, hermano, ¿por qué habla Pablo de los puros y los impuros? Los judíos, hermano, hermana, no eran puros. Tenían una doctrina de aprendizaje. Y estaban, hermano, hermana, medio. Tenían el conocimiento, pero no tenían las bases. Cuando viene Yeshua HaMashiach, hermano, les quita el velo, como nos los quita a nosotros. Hermano, hermana, Jesús vino a limpiar y a purificar nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones el día de hoy? ¿Contaminados? Claro, porque en tu corazón todavía hay dolor, hay venganza. Cuando te acuerdas de la persona que te hizo daño, ¿tú te acuerdas con amor o te acuerdas con rabia? Exactamente. No podemos decir que estamos puros. Porque, hermano, hermana, tú puedes decir, es que soy sano por fuera, pero por dentro, ¿cómo estás? Totalmente. Porque somos sepulcros blanqueados. Cuando se va a una tumba, los hijos o el papá, el que sea ya, la familia va y arregla la tumba, ¿cierto? Y la tumba se ve bonita. ¡Ay, tan bonito! ¿Quién vino a arreglar la tumba? Pero por dentro está todo podrido. Y así somos nosotros los cristianos. Aparentamos un nivel de santidad cuando por dentro estamos corrompidos. Entonces, hermano, hermana, ¿seremos cristianos puros o impuros? ¿Hemos sido procesados? Ciertas áreas. Porque hay áreas que nosotros no hemos dejado que nos procesen. Nos puede costar, pero ¿por qué? Porque somos masoquistas y nos gusta vivir del pecado. Y nosotros decimos que somos puros, que nosotros ya vivimos la liberación, pero resulta que no es la liberación. Porque si nosotros fuésemos libres, no tendríamos más ataduras.
Entonces, cuando tú vienes al proceso de liberación, disponte para que el Señor te libere de la cabeza a los pies. Pero hacemos caso omiso u omitimos ciertas áreas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son áreas que decimos son muy mías, son muy privadas, y solamente con el Señor las descubro. ¿Y sabe qué, hermano? No lo hagas. Porque, hermano, hermana, ¿de qué te sirve que te estén liberando continuamente? Personas que se han liberado 10, 15, 20 veces. Eso no es bíblico. Eso ya es masoquismo cristiano. Que el cristiano le gusta sufrir. O hay unos que les gusta aparentar, ¿cierto? Hay unos que se tiran de adrede y nos dan hasta risa, porque uno sabe qué se está moviendo ahí. Entonces, hermano, hermana, todavía tenemos nuestra mente y nuestra conciencia corrompida. Cuando tú tienes diferencias con alguien, cuando tú tienes algo contra alguien, tiene tu mente corrompida, porque no has perdonado. Cuando se perdona originalmente, tu mente cambia, tu conciencia cambia. Pero cuando no se ha perdonado, tú sientes algo hacia la persona que te hizo algo. O como no somos monedita de oro, entonces chocamos con alguien. Tiene la mente corrompida. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque tú no vas a decirle a la persona que a ti te cae mal, te bendigo, sino dentro de tu interior, ¿tú qué piensas? Vieja tan picada, bueno, lo que ustedes digan. O sea que tenemos la mente corrompida. ¿Sí ven? Entonces nosotros no podemos decir que somos puros. Y Pablo le hablaba a Tito y le decía: tenga mucho cuidado con los de Creta, porque ellos aparentan lo que no son. Y así nos está hablando el Señor: no aparentemos lo que no es. La sangre de Yeshua HaMashiach nos purificó, ¿cierto? Pero nosotros nos contaminamos. ¿Por qué, hermano, hermana? Nosotros todos los días nos duchamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos contaminamos, ¿cierto? Pero resulta que la sangre de Yeshua HaMashiach, que nos limpió, que nos purificó, ¿por qué, hermano, dejamos que nos contamine el mundo? Porque no hemos cerrado muchas puertas, muchas áreas, que vuelve y lo repite el Señor, tenemos muchos guardados. Y creemos que al ir allí, los sacamos. No, mi hermano, tú tienes que pasar por el proceso de liberación y de sanidad interior. Por eso tú puedes caminar años y años en el cristianismo, pero, hermano, su interior o tu interior está corrompido. ¿Quién dijo que en una iglesia debían haber enemigos? Y más en una cristiana, donde se supone que nos enseñaron el amor, ¿cierto? Pero, hermano, hermana, si hay diferencias, hay corrupción. Si no hay coinonía, hay corrupción. Si tú no toleras a tu hermano o a tu hermana, hay corrupción. Si tú no oras por tu hermano o por tu hermana, hay corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque tú estás haciendo acepción de personas. Hermano, miremos la historia de la iglesia de Antioquía. Ellos estaban unánimemente. Ahí no dice la palabra en Hechos que ellos estaban apartados cada uno por su lado. Estaban unánimemente orando. Y cuando venimos a orar, ¿oramos unánimemente? Cada uno ora por su necesidad. O sea que hay una mente corrompida. ¿Por qué? Porque tú no quieres orar por tu hermano. Ay, ¿por qué voy a orar por el pastor? Ay, pastor, ¿qué? Ay, yo voy a orar por esa hermana que me cae mal. No, mi hermano, si estamos en la iglesia, es para ello. Entonces nuestra conciencia, ¿cómo la tenemos? Corrompida. Y mira lo que dice el 16. Profesan conocer a Yahweh. ¿Sí ven? Todos decimos conocer a Yahweh, ¿cierto? Pero con los hechos lo niegan. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si con nuestros comportamientos, actitudes, lo estamos negando? Devuélvelo, pastora, perdón.
¿Sí ven? Lo estamos negando. Y no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque podemos decir, somos cristianos, pero en verdad de palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo estamos negando. Dice, pero con los hechos lo negamos, siendo abominables y rebeldes. ¿Sí ven? Cuando tú niegas a Yahweh, eres rebelde. Y reprobado en cuanto a toda buena obra. O sea que todo lo que tú hiciste, lo perdiste. Es como la persona que dice, pastor, voy a hacer un ayuno de 3 días. Claro, hazlo, mi hermano. ¿Cuál es la motivación del ayuno? ¿Cierto? Porque hacer por hacer no tiene sentido. Comer por comer no tiene sentido. Entonces el hermano de pronto se le chispoteó y va el primer día en ayuno y el segundo le dio por comer. Y el cristianito dice, como rompí el segundo día, entonces lo prolongo a 4 días. ¿Dónde dice la palabra que hay ayuno de 4 días? Si ves, mi hermano, mi hermana, todo eso es rebeldía y es abominable ante los ojos de Yahweh. Hermano, hermana, y todo lo que hicieron es reprobado. ¿Por qué? Porque tú te das contentillo y tú dices, sí, 4 días. Y 4 días de aguantar hambre, eso es reprobado. Eso no lo tiene en cuenta el Señor. Por eso muchas veces no se ve el ayuno, no se ve para lo que se hizo. Porque, hermano, hermana, el ayuno de pronto tú lo estás haciendo en la empresa. Si todos fueran santos cristianos, te acepto. Pero como en tu empresa hay de todo, entonces entró el chismoso, entró el grosero, entró el que canta música del mundo, y tú en ayuno. Estamos haciendo un mal ayuno. O nos vamos allá, bueno, no sé para dónde tú te irás. Pero hermano, hermana, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy no se tiene en cuenta. Lo hemos perdido. Porque profesamos conocer a Yahweh, pero con nuestros comportamientos, hermano, lo estamos negando. Porque si tú dices que eres cristiano, ¿será que Yeshua Hamashiach era iracundo, irascible, mentiroso, engañador? No, mi hermano. Entonces nosotros lo estamos negando porque como cristianos decimos que somos cristianos, pero estamos mintiendo, engañando, robando. ¿Sí, hermano? Entonces lo estamos negando a Él. Estamos pecando, pero lo estamos negando a Él. Y tal vez estamos mostrando a un Yahweh o a un Yeshua Hamashiach mentiroso. Porque la gente va a decir, pero si ese es cristiano, o sea que Jesús también era mentiroso, porque Él es cristiano y dice mentiras. Tenga mucho cuidado, hermano. Profesamos conocer a Yahweh, pero con nuestros comportamientos lo estamos negando. Y para Él todo es abominable. Y cuando estamos en contra de Él, nos llama rebeldes. ¿Sí ve, hermano? Entonces, ¿de qué nos sirve estar, hermano, metidos y metidos si no hemos formado o no hemos dejado que nos formen el carácter? Y muchas veces nuestro Padre Celestial nos forma el carácter con el hermano que más mal me cae. ¿Sí les pasa? Ese es. No le eche la culpa al hermano. Y ese hermano, ¿por qué me mira mal? Y ese, ¿por qué no me saluda? Y es que es un maleducado o una maleducada. No, mi hermano. Es que el Señor usó a ese hermano o esa hermana para formarnos el carácter. Para mostrarnos que así como nosotros lo vemos a él o a ella, así somos nosotros. ¿Sí, hermano? Entonces es la formación. Y nosotros debemos entender que no todas las veces el Señor nos va a exhortar. Él permite que la persona que más mal nos cae es la que nos hable. Y eso sí que nos da de todo, ¿cierto? Que una persona que yo le caiga mal o ella me caiga mal, me diga algo, uno cede, ¿cierto? Porque lo que menos quiere uno es que el enemigo le hable a uno. Que el enemigo le dé un consejo. Y muchas veces nos creemos superiores y creemos que la oveja no le puede dar un consejo al pastor. ¿Ustedes creen eso? No me entendieron. ¿Las ovejas le pueden dar un consejo al pastor?
¿Y por qué? Tiene que haber un por qué. Porque nadie es perfecto. Esa es la razón. El pastor puede estar parado aquí, pero es humano, comete errores, no es perfecto, no se las sabe todas. Y no me vaya a decir, no, yo no me las sé todas, pero las que no sepa me las invento. Aquí no es así. O tú sabes, o sabes, pero tú no puedes inventar. ¿Sí ven? Entonces, los charlatanes saben en qué grupo pueden estar. Ellos conocen quiénes son los analfabetas y quiénes son los eruditos. Y ellos se van a hablarle a los analfabetas. Y el analfabeta dice, uy, este hermano sí que sabe Biblia. Mentiras. Dígale, vaya allá a los eruditos de la ley, a ver si va a hablar lo mismo. Entonces, eso sucede en la iglesia. Hermano, hermana, somos sepulcros blanqueados. Nos bañamos por fuera, pero por dentro seguimos contaminados. Entonces vayamos allí, hermano, a Salmo 24, 3, 4, por favor. Miren lo que dice el salmista David. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Será que vamos a estar nosotros? Miren lo que dice la palabra. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Nosotros? Miren el 4, por favor. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Sí ve, hermano? ¿Dónde han estado tus manos? ¿Qué ha cogido tu mano? ¿Qué ha cogido? La botella de trago, el cigarrillo, el cuerpo de la fufurufa, que no sea el cuerpo de tu esposa, tu cuerpo para masturbarte, para muchas cosas, la mano que roba, el alfolí, la mano que quita. Tú no puedes decir que puedes estar allá en el lugar santo. Dice la palabra, el limpio de manos, y no es porque tú te laves las manos. Hermano, ¿qué has hecho con tus manos? ¿Has golpeado a tu esposa? ¿O la esposa ha golpeado al esposo? ¿O parece un ring de pelea de boxeo y se agarran los dos? Puro de corazón, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué destila de tu corazón? ¿Amor o veneno? ¿Odio o rencor? ¿Qué está saliendo de tu corazón? Porque una persona pura de corazón no tiene rivalidades con nadie. Una persona pura de corazón ya ha perdonado todo lo que le han hecho los enemigos. Una persona pura de corazón no toma retaliación contra nadie. Una persona pura de corazón no se deja contaminar más. ¿Sí ven? Entonces el profeta, el salmista, dijo, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, el que no ha entregado su alma al diablo, a los conjuros, a los amarres, a la brujería, a la hechicería, a cosas vanas, prepotencia, arrogancia, falsa humildad, ni jurado con engaño. Mire, hermano, présteme esos 100,000 pesos que yo le prometo que mañana se los voy a pagar. Hermano, no engañe. Si tú no puedes pagarlo mañana, no te comprometas, porque estás de engañador, mentiroso, fraudulento, y tú no puedes decir que vas a subir al monte de Yahweh. Por eso debemos ser, hermano, libros abiertos, hojas leíbles. ¿Sí ven? Todos debemos ser libros abiertos, pero no todos somos libros abiertos, porque no de todos se conoce el testimonio, ¿cierto? ¿O sí? Si tú eres transparente, hermano, muéstralo. Pero tú puedes decir, soy transparente, pero tengo mis guardados. ¿Será cristiano puro o impuro? Entonces, si ven, mi hermano, vayamos allí al Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. Empecemos por ahí. Seremos puros,
cuando nos formaron en maldad? ¿Cómo nos formaron nuestros padres? ¿En dónde? ¿En qué sitio? ¿En qué cama? Porque se supone que es la cama matrimonial. No era la sala, no era la cocina, no era el motel, no era el escache. Hermano, hermana, no. En maldad hemos sido formados. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres nos concibieron, ¿será que ellos estaban en santidad? No. Nuestros padres, uno tomando, el otro fumando, jugando tejo, jugando billar. Eso es contaminación. ¿Sí ven? O de pronto el padre llegó borracho y entonces se vino a su esposa y ella quedó embarazada. ¿Sí ven? En maldad hemos sido formados. Y en pecado me concibió mi madre. Venimos desde arriba, pero la pregunta es, ¿nuestras madres en el momento del matrimonio eran vírgenes? En el tiempo de nuestras madres sí, en el tiempo de hoy no. Porque en ese tiempo se guardaba mucho la virginidad. Hoy en día, ¿sabe qué? A mí me decía el Señor, no te quitaron la virginidad, tú la regalaste. Eso me lo decía el Señor. ¿Sí ven? Entonces, muchas dicen, o muchos dicen, no, me quitaron mi virginidad. Mentiras, tú regalaste la virginidad. Y sobre eso el Señor nos va a poner en juicio. Porque dice la palabra, lecho sin mancilla. También nos va a demandar. No llegamos vírgenes al matrimonio. Ya veníamos con un kilometraje, ¿cierto? Con mañas, con artimañas, con manías. Y nosotros mismos o nos corrompieron o corrompimos. ¿Sí, hermano, hermano? Entonces, y en pecado me concibió mi madre. ¿De dónde venía el papá? ¿De trabajar o de donde las niñas alegres? Le cobraban mucho, entonces él dijo, no tengo plática, pero ya tengo fijo en mi casita. Y de pronto la esposita quedó embarazada. O de pronto fui allí a un motel y me duché bien rico y ya quedé bien perfumadito. Hola mamita, aquí estoy, en pecado. Y la mayoría de nosotros fuimos concebidos en pecado. Pues nuestros padres, los de antes no, los de ahora sí. ¿Sí me di a entender? Porque, hermano, hermana, eran más reservaditos, había más respeto, de pronto había machismo, pero hermano, los hogares de ese tiempo todavía algunos se mantienen, pero hoy en día no, porque anteriormente se hacía, era para toda la vida. Hoy en día se hace para toda la vida, no, mientras llega el vecino o la vecina, y toma la palabra hasta que el vecino nos separe. Y así es, amados. ¿Sí ven? Así es. Entonces nos concibieron en pecado. Vayamos, hermano, hermana, que nosotros no somos limpios de corazón. ¿O cuántos en esta noche somos limpios de corazón? No, tenemos malos pensamientos, malas actitudes. Tenemos lascivia, lujuria. ¿Cierto? ¿O no? ¿O tú vas como los caballitos con las ojeras? No, tú vas mirando, oiga, y ese está como... O esa es, uy, Señor, mándame esa. ¿Cierto? ¿Eso limpio de corazón? No. Pensamos en el diezmo. Tengo que dar el diezmo. No, mejor no lo doy. ¿Limpio de corazón? No. O mejor, me toca darle 20, mejor le doy 5 al Señor. ¿Limpio de corazón? No. ¿Sí ven? Entonces, purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí, hermano? ¿A quién le decía el salmista? Al Padre. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer la mayoría de días o todos los días. Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero no es con el agua, es espiritual. Por eso hay hermanos y hermanas que resplandecen, brillan, no por la crema, ya saben, o el aceite de la unción, y eso se aplican y eso quedan brillantes. No, ese no es el brillo. El brillo se conoce cuando tú eres un hombre o una mujer de ayuno, de guerra espiritual y de intercesión. Por eso tú dices, uy, pero ese hermano es como diferente. ¿Qué tendrá ese hermano? Si no le gusta, pues lógicamente lo ve espiritual. Pero si le gusta, no lo vas a ver espiritual. Entonces, hermano, hermana, de todos los días tenemos que pedirle al Señor limpieza espiritual. Limpia nuestro espíritu, limpia nuestra alma. ¿Cómo la traíamos? ¿O cómo la tenemos? Porque si no nos han hecho los procesos, estamos contaminados. Entonces, mi hermano, mi hermana, ninguno es limpio de corazón. David clama, ¿sí ve? Él clamó y él le dijo al Padre, límpiame. ¿Por qué? Porque David sabía que había sido concebido en pecado. Aparte de eso, él pecó. ¿Cuántas veces pecó? Y dice la palabra que David fue conforme al corazón de Yahweh. ¿Por qué dicen eso? Si él mató, ¿por qué? Claritico dice la palabra, conforme al corazón. ¿Sí ven? Su corazón fue contristado, humillado, su corazón reconoció. Por eso es que a nosotros nos pueden decir, conforme al corazón de Yahweh, cuando, hermano, nos apartamos del pecado, reconocemos nuestro pecado y nos apartamos, y nunca más, hermano, hermana, ese pecado entrará en nuestro corazón. Cerrémosle la puerta al pecado. Cerrémosle la puerta a lo que ya ha salido, a lo que ya tú has renunciado, a lo que tú has sacado. Si tú has sacado, hermano, hermana, el pecado, ciérrele la puerta al pecado y te darás cuenta que nunca jamás el pecado vuelve a entrar. Pero si nosotros no lo hacemos, hermano, hermana, pues el pecado entra y sale. Y tú no puedes decir que eres blanco como la nieve. Entonces, hermano, David clamó. Pero ¿qué pasa en nosotros? El pecado permanece. Vayamos allí al libro de Jeremías, por favor. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Sí, hermano, hermana, es que la limpieza es por fuera. Lo que nosotros estamos haciendo es la limpieza con el jabón, para vernos bien bonitos, para vernos aseados. Pero, hermano, hermana, delante de Yahweh, Él nos conoce en el espíritu que estamos manchados. ¿Sí ve? Porque dice la palabra, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Entonces, por eso tenemos que limpiar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque el alma, hermano, hermana, es emocional. Y por la emoción hemos caído muchas veces en la mentira, en el engaño, no sé en qué hayas caído. Entonces nosotros tenemos que hacer, hermano, hermana, una limpieza interna. Señor, saca todo lo que no es tuyo dentro de mí. Hoy renuncio, Señor, a toda porquería que venía trayendo, que como en el mundo lo hacía, hoy lo estoy haciendo como cristiano. Límpiame, Señor. Y te darás cuenta del Señor cómo te va a limpiar. Entonces dice la palabra, la mancha de tu pecado permanece. ¿Cuál es tu pecado? El pecado es la iniquidad. El pecado es la puerta abierta que tienes. Y tú no puedes decir que eres limpio. Porque, hermano, hermana, dentro de nosotros, allá en nuestro interior, hay algo de mancha. Y el Señor no va a mirar los cuerpos. El Señor mira los espíritus. ¿Cómo tienes hoy el espíritu? Arrinconado porque no predicas, porque no habla de la palabra, arrinconado porque dentro de ti está en la mentira, el engaño.
¿Qué está dentro de ti para que tu espíritu se haya contristado? Si ven, mi hermano, mi hermana, entonces tenemos que limpiarnos de toda maldad. Y vayamos allí al primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Todos los días debes orar este versículo. 2 versículos. Señor, si vengo delante de ti, tú no me echas fuera. 1. Segundo, si confesamos nuestros pecados. Aquí la palabra es clara. Si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? ¿Al cura? Exactamente. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El pastor no perdona pecados. El cura no perdona pecados. El papá no perdona pecados. El único que perdona es nuestro Padre Celestial. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí ven? Entonces, todos los días, hermano, tiene que declarar este versículo bíblico. Tú tienes delante del Señor, Señor, hoy vengo de acuerdo a tu palabra. Hoy tomo esa palabra para mí. En 1 de Juan 1:9, que si yo hoy confieso todos mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, Señor, límpiame con hisopo, saca el pecado dentro de mí, no me dejes pecar más. Y el Señor lo hace. Pero como nosotros no le pedimos que nos limpie, y muchas veces vamos al lugar secreto y no confesamos nuestros pecados, sino que vamos en sentimiento de dolor. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, otra vez me robaron. Hija, por descuidada. Señor, ¿qué hago para tener plata? Trabaje. ¿Sí? Trabajo. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, confesemos nuestros pecados. Señor, hoy mire mal a ese hermano. Hoy no sé cuáles sean los pecados, pero todo lo que está en contra de la Biblia es pecado. Entonces tú confiesas. Señor, hoy dije una grosería. Señor, hoy dije esto. Señor, hoy dije una mentira. Confiéselos, hermano, para que tú seas libre. Y dice la palabra en Hebreos 9:28, que Él purifica los suyos. Así también Yeshua HaMashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí ven? En ofrecimiento una sola vez, para llevarse el pecado de todos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire la palabra tan linda. En la primera, ¿sí? Él llevó el pecado de muchos. Pero en la segunda se supone que ya no tenemos pecados y lo vamos a esperar allí en el lugar santo, pero sin pecado. Por eso, hermano, aquí en la tierra tenemos que reconocer todos nuestros pecados. Allá no vamos a hablar. Hermano, los ángeles son incorpóreos. Entonces allá no vamos a hablar, sino que allá vamos a escuchar el juicio. ¿Por qué? Porque los ángeles escuchan. Y ellos saben que están autorizados para nosotros. No es que tú le hables y el ángel diga, ay, mi pastor José me habló. No, ellos ya saben qué trabajo tienen que hacer con nosotros. No invoque los ángeles, no lo haga. Simplemente ellos ya saben el trabajo y la función que tienen que hacer con nosotros. Entonces dice la palabra que la segunda vez en relación con el pecado. O sea que cuando estemos allá, ya hemos sido juzgados. Y Él por segunda vez nos levantará para salvarnos. ¿Cuántos vamos a esperar a Yeshua HaMashiach? Todos, ¿cierto? Pero hermano, hermana, tenemos que esperarlo en santidad. Porque Él no se va a llevar los pecadores. Porque Él no va a decir, ay, este hijo está aquí en la línea, camine, métase ahí, que caramba. No.
ya tú sabes que si estás allá en pecado, hermano, hermana, mire, es mejor renunciar en vida. No que tú digas a última hora, Padre, perdóname, ¿pero de qué? ¿De todos los pecados? No, tú tienes que enumerar los pecados. Porque al Padre le gusta escuchar que nosotros le enumeremos los pecados. Y cuando tú no le enumeras, no estás haciendo nada. Entonces, hermano, ellos son cristianos impuros, que sus mentes son perversas, sus corazones son perversos. Hermano, no hay un verdadero arrepentimiento. A toda hora es con la sed de venganza, de odio, de rencor, de que le vaya mal al hermano, a la hermana. Hermano, ¿son puros? Puros, impuros, más bien. Entonces, hermano, el impuro contamina. Por eso vayamos al libro de Mateo 7:15. Guardados de los falsos profetas. ¿Sí ven? Pero nosotros somos impuros cuando hacemos lo que los falsos profetas hacen. ¿Sí me entiende, hermano? El pacto no lo haga con el hombre, pero el hombre te insta para que tú hagas pacto con él. El hombre dice haga pacto y te prometo tal cosa, y hasta el día de hoy el hombre no promete, el hombre no cumple. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas. Hermano, tú no estás en la ministerial. Tú estás en una iglesia cristiana donde se predica la palabra, la buena palabra. Pero no espere, hermano, hermana, que alguien te dé un consejo. Apártate de esos que dicen, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo. Es que el Señor, hermano, hermana, ¿sabe qué? No seas ilusionista. Como hay hermanos dentro de las iglesias que les gusta es que les estén hablando, pero que no les estén exhortando. Entonces, anteriormente, cuando el pastor predicaba sobre el pecado, los cristianos se arrepentían. Hoy en día se predica del pecado y los cristianos se van de la iglesia. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, hermano, hermana, pastor, pastora, de parar un lobo en su altar, porque te daña la iglesia. Daña los corazones de la congregación. No meta la mula ya a que le coloquen, hermano, que le impongan manos cochinas. Por eso suben los de manos limpias. Pero cuando tú quitas o engañas, hermano, hermana, no ponga la cabeza. Aún te aconsejo, no te dejes coger. Yo leo los evangelios y Jesús oraba y no tocaba a nadie. Liberaba y no tocaba a nadie. ¿Cierto? Entonces, hermano, cuidado, porque aparentan ser cristianos, pero por dentro están totalmente contaminados. ¿De dónde viene? Para que te ministren. ¿Cuál es tu motivación o cuál es la motivación de ir a una iglesia para predicar? La motivación es dinero, o sea que hay un Dios mamón dentro de esa persona. Entonces, hermano, vayamos al 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí, hermano, hermana? Si queremos el reino de los cielos, tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo estás hoy con mi Yahweh? ¿Cómo estás? Si tú dices que eres cristiano, ¿oras todos los días? ¿Y cómo oras? ¿Contra el reloj? ¿Contra el tiempo? ¿O no te interesa el tiempo? Porque cuando estamos contra el reloj, no es oración. Tú estás más pendiente de que marque 10 minutos y me tengo que ir.
Pero muchas veces el cristiano no sabe ni qué pidió, ni qué oró, ni qué versículo bíblico le dio el Señor. Porque Él no da versículos bíblicos, ¿cierto? Él me da los versículos bíblicos para predicar. Y con casos de la vida real, es que es tan lindo el Señor. Alguien viene a consejería, orientación, o voy a otro lugar, y Él, de acuerdo a lo que el hermano o la hermana habla, dice, saque la prédica de ahí. ¿Sí ven? Porque si un hermano o una hermana vienen a orientación, todos tienen casi el mismo problema. Entonces, esto era lo que el Señor hoy nos quería hablar. ¿Qué, hermano, eres cristiano puro o impuro? Y para terminar, vayamos allí al libro de Ageo. Ageo capítulo 2, 13, 14. Amén. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será? Tenga mucho cuidado, hermano. Por eso vuelvo te digo, tú no debes abrazar a cualquier persona. Tú no debes decirle a cualquier hermano o hermana, hermano, mire lo que dice, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. La mujer del flujo era apartada porque era inmunda. Los leprosos eran apartados porque eran inmundos. Nadie los podía tocar. Y dice la palabra, y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. A 14 pasa. Y él respondió a Jehová y dijo, así es el pueblo, y esta gente delante de mí, dice Yahweh, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tenga mucho cuidado, hermano, con traer dineros que no son de buena procedencia. El dinero debe ser de tu esfuerzo, de tu trabajo, de lo que tú devengues, honesta y sinceramente, ¿cierto? Entonces, así está el pueblo hoy en día, corrompidos o incrédulos, porque en el mundo cristiano hay mucha corrupción y hay mucha incredulidad. Los reprobados para toda buena obra, ya lo había dicho el Señor. Entonces miremos Romanos 1:28 para concluir. Romanos 1:28. Entonces, hermano, para que tengamos presente que dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh. Hermano, somos reprobados cuando hacemos nuestras cosas en nuestro libre albedrío, cuando no tenemos en cuenta a Yahweh, cuando tú haces lo que quieres sin Yahweh. Ahí está reprobado, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, como tú no le pides dirección a Él y tú lo haces, hermano, hermana, hace cosas que no convienen. Y no podemos decirle, Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué no me pediste dirección? Todo lo que tú vayas a hacer a partir de hoy, hermano, hermana, tiene que pedirle dirección al Señor. Eso no es de que yo me muevo porque yo lo hago. No, hermano. ¿Sabe qué? Puede ser reprobado. Y su mente, hermano, hermana, puede ser reprobada. Y hay cosas que no convienen. O no le convienen, ¿por qué? Porque, hermano, tú lo hiciste mal. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer, todo, hermano, hermana, pídale dirección a Yahweh. Pídaselo y lo verá que todo te sale bien. Si tú tienes una comunión con Él, hermano, tu vida va a ser más fácil como cristiano. Si tú te conectas con Él, tu vida va a ser más fácil como cristiano o cristiana, y no va a tener cargas, no va a tener luchas, no va a tener desánimo, desazón. ¿Por qué? Porque Yahweh no va a permitir que tú hagas las cosas mal. Entonces, hermano, hermana, cierra tus ojos. El cristiano puro y el cristiano impuro. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en verdad tú nos enseñas que debemos depender solamente de ti. Pero muchas veces en nuestro libre albedrío hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Perdónanos porque muchas veces te cuestionamos creyendo que
echándote la culpa, ya tú nos vas a exonerar de lo que hemos hecho mal. Perdónanos, Señor, por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por lo que todo hemos hecho mal. Ayúdanos en esta hora y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y levantan el mejor aplauso.